¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? El Señor les bendiga, alegre y feliz de poder conectarme con ustedes una vez más. Así que bueno, quiero compartir un tiempo que sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí, el pensar en estas cosas estos días. Estos días he estado pensando acerca de una palabra, de la palabra influencia. Por cierto, hoy escribía en el devocional de la mañana acerca de las personas que ejercieron influencia de alguna u otra manera en mi vida espiritual desde la niñez, desde muy pequeña. Como siempre cuento, a aquellos que me conocen, yo amé a mis maestros de escuela dominical. Yo quería parecerme a ellos, yo los escuchaba hablar, los escuchaba decir la palabra de Dios y quería hablar como ellos, quería parecerme a ellos. Es tremenda la huella que dejaron en mí. Mi maestra, yo quería vestirme como ella. De verdad ejercieron una influencia muy importante en mi vida, aún a una tierna edad, que estoy muy agradecida al Señor por eso. Y en este tiempo se habla mucho de influencers. Son personas que hablan de cierto contenido con cierta credibilidad. Ellos saben de qué están hablando, saben a dónde apuntan. Y bueno, y llegan a ser referentes de las personas, llegan a ser referentes de aquellos que los siguen. La palabra influencer quiere decir influenciador, quiere decir alguien que influye en decisiones o comportamientos de otros. Así que mis maestros de escuela dominical fueron influencers de otra época, mucho antes de la era digital, hace muchos años, evidentemente, pero fueron influenciadores en mi vida, que marcaron mi vida y hicieron un gran bien al punto de que, bueno, yo conocía a Jesús a través de ellos. Eh, un influencer es una persona que cuenta con credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia o influencia, en este caso de las redes sociales, puede llegar a convertirse en un referente. Hoy el mundo está todo en las redes y como cristianos hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que saber ayornarnos para ponernos al día con la comunicación, con la tecnología, con saber dar un mensaje vía online o grabado en YouTube o por WhatsApp o por Zoom. Y bueno, a los chicos, a los jóvenes se les hace mucho más fácil y los grandes, bueno, hemos tenido que ponernos a tiro con todo esto, pero es necesario que podamos también desde nuestra impronta, con lo que tenemos para ofrecer, el hecho de ser influenciadores. Es interesante que hay un cambio de estrategia. Tenemos que hacer uso de las redes, tenemos que hacer uso de estas nuevas herramientas. Y hoy en las redes nos están viendo, tenemos la enorme responsabilidad de accionarnos para hacer influencia. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Los influencers buscan un segmento de la población, buscan captar su atención, apuntan a un público, por ejemplo, por rango etario, por intereses personales, por gustos personales, por hobbies. Bueno, la empresa que los contrata les hace ofrecer una marca. En fin, es para ganar rédito, para ganar seguidores, para generar opiniones, para hacer cambiar de comportamiento, de conducta a algo que hacían de una manera. Bueno, ahora por medio de ciertas influencias, las personas siguen a estos influencers y cambian de opinión, cambian de marca, cambian de manera de hacer las cosas.
Y Jesús era un excelente influenciador. Jesús sabía influenciar a su entorno, a los suyos. Él supo a quién dirigirse. Él captó la atención de un grupo de personas, los hizo seguidores suyos, les dedicó tiempo. Aquellos 12 discípulos fueron directamente influenciados por Jesús. Fueron influenciados por su compañía, fueron influenciados por sus palabras, fueron influenciados por las enseñanzas y por el ejemplo de Jesús. Y vaya que fueron influenciados porque, por su maestro, ¿verdad? Porque Jesús los hizo pescadores de hombres. Ellos usaron redes espirituales para alcanzar a otros, para captar la atención de otros, para multiplicarse. Ellos usaron redes espirituales aprendidas, herramientas que les dio Jesús para también ser influencia. Aprendieron, por ejemplo, a lavar los pies de su prójimo, pero porque primero el maestro, porque primero Jesús lavó sus pies, lavó los pies de los discípulos. Ellos fueron adoptando la manera de hacer de Jesús. Ellos recibieron una influencia directa de Jesús y actuaban en consecuencia a lo que habían aprendido, a lo que habían vivido de parte de Jesús y con Jesús. Podríamos hablar de muchos ejemplos en la Biblia de maneras de actuar de los discípulos que hablaban de aquella influencia que habían tenido, de conocer al Maestro, de andar tanto tiempo con Jesús. Pero me voy a referir unos momentos a Hechos 3, cuando Pedro y Juan estaban allí a la hora de la oración en el templo de la Hermosa y se encontraron con alguien que estaba paralítico, un mendigo que no podía caminar y ellos no podían dejarlo así. Ellos lo miraron a los ojos, se detuvieron, pudiendo quizás, apurarse para la hora de la oración o mirar para otro lado o esperar a hacer más para hablarles. Pero sin embargo ellos se acercaron, lo miraron a los ojos, captaron su atención y le dijeron: de lo que tenemos queremos ofrecerte. No tenemos plata, no tenemos oro, pero hay algo que tenemos que te va a hacer bien. Y aquel enfermo, aquella persona que estaba sufriendo una enfermedad, fue sana en esa misma hora. Aquellos hombres que habían sido influenciados por Jesús supieron también ejercer ese poder que había en ellos, esa unción de Dios que había en ellos para influenciar a otros, para sanar a otros, para bendecir a otros. Es tremendo lo que Dios puede hacer en una persona y lo que nosotros podemos hacer influenciados por Dios. ¿Cómo tú y yo podemos influenciar? ¿Cómo tú y yo podemos hacer que esto también acontezca con nosotros? Es tiempo de que mostremos a Jesús al mundo. El mundo necesita de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un objetivo, ¿sí? Buscar a quién nos vamos a dirigir, a quién vamos a hablar el mensaje. El Señor nos dejó una misión, una comisión. Pedro y Juan estaban comisionados, pero fundamentalmente estaban influenciados por Jesús, porque si ellos no hubieran visto actuar al Maestro, si ellos no hubieran aprendido de Jesús, quizás no hubieran podido hacer lo que hicieron. Ellos tenían una misión aquí en la tierra, eran pescadores de hombres, y así actuaban, así vivían. Esa era su manera de conducirse en el mundo, influenciados por Jesús para bendecir a otros, para influenciar a otros. Entonces,
Busquemos a quién dirigirnos, apuntemos a alguien, no importa si es uno, si es dos, son cientos en las redes o como sea, pero empaticemos con ellos, conectemos con ellos, seamos compasivos con las personas que nos escuchan y llevemos un mensaje. Nuestro mensaje tiene que ser claro, con un lenguaje claro de entender, para que las personas puedan captar lo que queremos decirles, lo que queremos transmitirles. Es bueno que generemos vínculos, es bueno que hagamos amigos, pero esto es delicado si no tenemos un carácter firme, si no sabemos dónde estamos parados. Entonces esto requiere que seamos responsables para hacer una influencia positiva en la vida de las personas. Para bendecir a otros necesitamos tener un carácter firme, saber quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad en el Señor y bueno, de esa manera creo que podemos lograr cosas buenas y ser asertivos. Podemos comunicar de manera eficaz, eso es ser asertivos, de manera eficaz el mensaje que tenemos para compartir, para hablar. A Jesús lo criticaban porque se sentaba en la mesa con pecadores. A Jesús lo cuestionaban por este asunto. Así que quizás también te veas en el ojo de la tormenta porque estás tratando de alcanzar a alguien que es un pecador a nuestro juicio o al juicio del entender del mundo. Bueno, ya no hay cómo rescatarlo. Primero que nada, que haya compasión, que haya misericordia en nuestras vidas, que haya del amor y de la gracia de Dios para darle a aquel que nos escucha. Los discípulos aprendieron muy bien eso, porque ellos escuchaban las palabras de aquellos que cuestionaban a Jesús cuando se sentaba con los pecadores. Y sin duda que estaría en sus mentes aquella palabra que Jesús les dijo: yo he venido por los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico, son los enfermos. Esa palabra está en Mateo 2:17, para quienes quieran buscarlo después. Los discípulos sabían cómo se manejaba, cómo se movía el maestro. Y ellos sabían, ellos tenían una identidad clara de quién eran y cuál era su comisión aquí en la tierra. Entonces, seamos amigables. ¿Y qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué compartimos? Lo que vamos a hablar es lo que tenemos, lo que sabemos. Hablamos la palabra de Dios, hablamos de sus promesas, como te decía antes, con un lenguaje claro, preciso, fácil de entender, no con términos religiosos ni muy ostentosos, sino algo claro, un mensaje directo. Pero antes tenemos que tener la responsabilidad de pasar tiempo con el Señor, de conocer en profundidad a Dios, porque así como los influencers son consistentes a la manera de comunicar, ellos tienen muy claro lo que dicen y a dónde apuntan. Nosotros, los hijos de Dios, que queremos hacer influencia, que queremos ejercer influencia en las personas que amamos, en aquellos que nos conocen y aún al mundo entero, necesitamos ser consistentes, necesitamos tomar tiempo, necesitamos ser responsables con esto. No puede ser improvisado, no puede ser de cualquier manera. Tenemos que comunicar algo que sabemos a ciencia cierta, que hemos experimentado. Entonces, ¿qué mejor que además de hablar la palabra de Dios, además de compartir el mensaje de salvación, contarle a todos nuestra experiencia, tu experiencia? ¿Cómo y qué significa Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cuáles son tus vivencias personales con Jesús? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué cambió en tu vida a partir de entonces? Esas cosas hacen bien, porque eso además nadie podrá negártelo.
eso es tu experiencia personal y es muy bueno que lo compartas, que dejes huellas a través de esas palabras que tú compartís, que tú decís a quienes te escuchan. Hay un montón de características que definen a un influenciador, y ahora te las voy a nombrar para que vos pienses cuánta cosa debemos adquirir para empezar a dejar huellas, para empezar a ser influenciadores. Tenemos que mostrar a Jesús en este tiempo. Y así como los influencers se esfuerzan por ser creativos y dedican tiempo en mejorar sus contenidos, dedican tiempo a lograr buenos contenidos, nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser excelentes, tenemos que procurar ser excelentes, tenemos que optimizar los recursos, tenemos que aprender más de Jesús, más de su palabra, para salir al mundo y hablar, salir al mundo y predicar y encontrarme con un amigo y no dejarlo pasar. Pedro y Juan en el templo de la Hermosa no dejaron pasar la oportunidad de sanar a aquel hombre, de ejercer influencia. La vida de ese hombre cambió rotundamente. De lo que tenían ellos, le ofrecieron. Pero no podemos dar lo que no tenemos, no podemos ofrecer lo que no tenemos. Entonces, si nosotros hemos experimentado la paz de Dios, hemos experimentado el gozo de Dios, hemos experimentado la salud que el Señor nos ha dado, hemos visto milagros, hemos sido prosperados, nadie puede discutirnos, nadie puede negar la experiencia personal que tenemos, y de lo que tenemos que ofrecer, tenemos que dar para también ser influencia, como aquellos maestros primeros que tuve a mis 8, 9, 10 años. Fueron influenciadores en mi vida, hicieron que yo me enamorara de la palabra de Dios, que yo amara a Jesús. Nosotros también hoy día podemos replicar eso, multiplicarnos como los discípulos. Si los discípulos no hubieran tomado la misión, si los discípulos hubieran guardado todo aquello que habían aprendido de Jesús, no estaríamos hoy aquí, no habría iglesia. Sin embargo, hasta nuestros tiempos, aquella influencia que ejerció Jesús en aquellos hombres, en aquellos 12, ese círculo de amigos de Jesús, esto llegó hasta nuestros tiempos y por eso hoy hemos creído, porque ellos se multiplicaron, porque ellos ejercieron influencias, porque ellos ganaron muchos seguidores de Jesús. Y hoy tú y yo somos seguidores de Jesús y podemos ganar a muchos otros seguidores de Jesús. Características que necesitamos para ser influyentes. En el sentido positivo de la palabra, porque a veces hay personas que influyen para mal, negativamente en las personas. Nosotros queremos hacer el bien, nosotros queremos comunicar el mensaje de salvación, nosotros queremos que otros muchos sean salvos en este tiempo, queremos tender las redes para captar seguidores para Jesús. Entonces necesitamos ser creíbles. Necesitamos ser auténticos, necesitamos ser íntegros, que no haya dobleces en nuestro corazón. Necesitamos ser compasivos, mostrar compasión, mostrar empatía, ponernos en el lugar del otro. Necesitamos ser responsables y dedicados en la lectura bíblica, en la oración, para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos provea oportunidades de encontrarnos con personas que están paralizadas, con personas que están deprimidas, con personas que no tienen esperanza, y allí ir y ejercer influencia espiritual en esas personas. Seamos comprometidos, tenemos una misión, tenemos la misión de hacer discípulos. Enfoquémonos, ¿sí? No sigamos revisando nuestros errores, aprendamos de ellos y enfoquémonos en la palabra, enfoquémonos en lo que Dios nos dice,
que somos y lo que quiere que seamos. Entonces creo que enfocados vamos a ser visionarios y vamos a poder extender el reino de Dios a nuestro entorno, a aquellas personas que no conocen a Jesús. Necesitamos entrenamiento. Y el entrenamiento espiritual requiere compromiso, requiere esfuerzo, requiere tiempo. Entonces, todo esto va a ser posible, el ser influencers espirituales, va a ser posible en la medida que nosotros conozcamos más a Jesús. Hemos sido alcanzados por su amor, hemos aprendido todos los días, seguimos aprendiendo de Él. Es el momento de empezar a dejar huellas, es el momento de empezar a trabajar para ser influenciadores. Como líderes tenemos que ser influenciadores, como hijos de Dios, como jóvenes, como adultos, como ancianos, todos podemos ejercer influencia en mayor o menor medida. Usemos las herramientas que hoy tenemos a la mano para ser influenciadores. Y nos vamos a sorprender cuando empecemos a trabajar en esto. Así que te animo a que seas un influencer espiritual. Las redes están listas. Tenés un montón de herramientas para empezar a explotar y hacer este tipo de trabajo espiritual, porque es para el reino de los cielos. Si le pedís la guía al Señor, vas a generar reacciones, vas a mejorar contenido, vas a ver que otros se empiezan a interesar en lo que tenés para ofrecer y hay gente que va a cambiar de opinión con respecto a Dios, se va a volver a Dios, pero no estés ansioso por los resultados, vos sembrá que luego vas a cosechar. Vos dejá en las manos del Señor los resultados. Él es quien se ocupa, el Espíritu Santo es quien convence. Vos trabajá, vos extendé el reino de Dios, tendé las redes y hacé uso de todo esto porque Dios te va a respaldar. Es tiempo de ser el cambio que queremos ver. Es tiempo de que comencemos el cambio. Si nosotros no hacemos algo diferente, nunca vamos a ver resultados diferentes. Entonces caminemos hacia ese objetivo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por este tiempo que he compartido con los oyentes, con mis hermanos en Cristo y aún aquellos que quizás no te conocen, Señor. En esta hora yo te pido que nos armes de valor y de coraje para poder ser influenciadores, para poder ser influyentes en la vida de las personas que nos rodean, en la vida de aquellos a quienes podamos alcanzar en este tiempo mediante las redes o mediante las herramientas que tú nos proveas, nos pongas delante. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Queremos dejar huellas, Señor, y no queremos dejar de ser agradecidos contigo, porque tú has puesto personas en nuestro camino que han ejercido influencia en nosotros. Señor, bendecimos tu nombre por eso, pero queremos también en esta tierra ser pedacitos de cielo. Ayúdanos, Señor, a llevar tu verdad, a llevar el mensaje de salvación y de vida eterna a aquellos, Señor, que tenemos cerca y que tenemos lejos. Ayúdanos a ser herramientas útiles en tus manos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar. Compartí este mensaje, comunicá a todos que Jesús vive, que Jesús es real y que Él tiene para ofrecerte un cambio radical, un cambio bienaventurado para todos aquellos que se animen a creer en Jesús. El Señor te bendiga.